Muy bien, vamos a reiniciar. Había una, no estaba muy bien, no le había dado a iniciar. Bueno, les decía que en este curso de comercialización y certificación, que ya sabemos qué curso es, nuestro código es FE007, semana 5. Eh, Estoy repitiendo, ya había iniciado, pero vamos a retomarlo esto, lo vamos a hacer así rapidito. Hoy vamos a ver anexos de la normativa ISO 14001. Vamos a dejar ahí unos ejemplos de casos de estos anexos que requiere la normativa. Mi nombre es Ángel Hernández para ustedes. Y les decía también de que hay una información que tengo que compartirles. Ah, eh, Vamos a ver que, bueno, creo que el día de hoy, bueno, eh, el día domingo, si no estoy mal, es el curso va dirigido a internos, estudiantes internos, y bueno, aunque nos aparezca solamente uno, ojalá y puedan compartir esto con sus demás compañeros. Pero la información que les voy a compartir hoy es bien importante porque el día jueves, ¿sí? Y está escrito aquí, el día 13 de agosto, a las 7 de la noche, pues hay una conferencia relacionada con el curso de comercialización y certificación, que no es la única porque van a recibir, creo, y ya les habrán informado, que también es una serie de conferencias eh, durante 3 días, pero en relación al curso de comercialización y certificación, que es el que a mí me corresponde, pues les dejo la convocatoria para el día jueves a las 7 de la noche. Hay que conectarse en la página oficial de la universidad. Tanto ustedes como yo lo tenemos que hacer, es obligatorio, por decirlo de alguna manera, es obligatorio porque de esta conferencia va a salir su próxima tarea. Ustedes deben hacer siempre, en cada semestre, un par de tareas durante el desarrollo del semestre. La tarea uno entonces va a salir de esta conferencia. Así que hay que verla y ponerle pues bastante atención. Habiendo dicho eso, y espero que lo tomen pues en cuenta. Vamos a continuar entonces de los objetivos para hoy. Pues ya habíamos empezado diciendo que el anexo SL es un marco general conceptual para todas las normas habidas y por haber de aquí a futuro. También hay que compartir el día de hoy información sobre la documentación del sistema de gestión medioambiental contenido en la normativa ISO 14001. El anexo SL es una estructura de alto nivel que fue creado por el JTCG, que no es más que el Comité Técnico de los Sistemas de Gestión, eh, que a partir del 2012 constituye un marco general aplicado a todas las normas nuevas y en revisión, con el objetivo de fortalecer la integración de las normas del sistema de gestión. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Significa que eh, este anexo es dice, un marco general. Es la base que pues está siendo aplicado hoy en día en las normas vigentes y que también eh, tiene que ser aplicado a las que estén en revisión y a las nuevas que vayan a surgir. Las normas, pues son cambiantes, no son estáticas, y eso no lo digo yo, lo dicen los abogados, pues un código, por ejemplo, aplicado en nuestras leyes, tiene vigencia por poco tiempo y cambian constantemente. Entonces,
Los códigos hay que mantenerlos al día. Un código del año pasado, de repente este ya no me sirve, han cambiado. Entonces, las leyes así son cambiantes y las normas también. Y más ahora con el avance tecnológico, hay muchos cambios y que hay que estar al día con esos cambios. Bueno, entonces, eso es lo que nos dice este anexo SL. Bueno, seguimos acá y entonces vemos que hay algunos antecedentes y nos dice que a lo largo de la historia las normas ISO se han venido publicando con formas y estructuras diferentes. A pesar de compartir elementos comunes, ¿eso qué quiere decir? Que las normas tienen elementos similares o parecidos, pero no iguales. Entonces, lo que se pretende con esto, pues, que haya una unificación de algunos criterios en ese marco general, conceptual que nos dice el anexo SL. Ah, bueno, a esto dice, hay que añadir la gran proliferación de normas de sistemas de gestión en diferentes temas que constituye una mayor confusión a la hora de su implementación. Entonces, como las normas ISO, pues son aplicables, pero cada quien las aplica con diferente enfoque. Pero debe haber siempre un marco general conceptual que nos va a servir de base, independientemente de lo que se esté produciendo o el servicio que la organización esté proporcionando, que esté brindando. A partir del año 2012 se decidió que todas las estructuras ISO tuvieran una estructura común con el objetivo de optimizar recursos, evitar duplicidades, consiguiendo una coherencia y compatibilidad con las estructuras de gestión de calidad, de riesgo, medio ambiente, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del enfoque que tenga eh, la organización o el servicio que vaya a prestar, lo que vaya a producir, pues debe haber siempre una estructura en común con otras normas para no salirse de ese marco conceptual. Entonces, estos son los antecedentes del por qué entonces existía la necesidad de crear por parte de este comité técnico de alto nivel, crear este anexo SL del cual estamos hablando. Bueno, entonces también desde la aplicación del anexo SL se ha logrado alinear a todas las normas del sistema de gestión. Recordemos que en alguna de las clases hablamos de que está las familias de las normativas. O sea, hay varias normas y siguen habiendo otras, pero hay que alinearlas de tal manera que bajo ese marco conceptual. Y eso lo permite el anexo SL. El 15 de septiembre de 2015 se aplica la norma ISO 14001. Dice que será el modelo a seguir para futuras normas. Sin embargo, dice, pasará algún tiempo todavía antes de que todas las normas del sistema de gestión sean totalmente armonizadas. Todavía hace falta. Hace falta que todas encajen bajo ese marco. Tendrá que pasar algún tiempo, como nos lo dice aquí el diapositivo, pero ya ha empezado a aplicarse y se trata, en la medida de lo posible, uniformizar que haya compatibilidad en todas las normas. Bueno, seguimos, el tiempo nos sigue avanzando. Hay algunos principios básicos que se deben tomar en cuenta en esta normativa ISO 14001 que nace a partir de 2015. Entonces, parte de esa uniformidad, de esa coherencia, de esa compatibilidad que tienen que tener cualquiera de las normas,
Entonces ya nacen estos principios básicos para alinearlas a todas. ¿Qué es lo que debe tener toda normativa? Pues aparecen ahí las siguientes 7 aspectos como principios básicos a aplicar con este anexo SL. Y uno de ellos es la protección de la biosfera. Entonces, independientemente de lo que estemos produciendo o el servicio que se esté prestando, la empresa o la organización, la cooperativa, la ONG, como se llame, la firma, etcétera, como se llame, pues el principio uno dice protección de la biosfera. ¿Y cuál es la biosfera? Pues es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Entonces, independientemente que se esté produciendo algún gas, que se esté procesando algún mineral, que se esté procesando cualquier materia prima, que esté generando eh, de repente sustancias colorantes que se estén produciendo, pues, todo lo que se produce, pues lo primero que hay que pensar es la protección de la biosfera, que esos desechos que se estén produciendo, pues no vayan a pagar al- 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 a los recursos naturales que hoy en día son pues ya escasos, a las fuentes de agua, al aire, al suelo. Eso, eso es lo que nos dice el primero de los principios. El segundo principio dice reducción de residuos. Aquí, pues ya entra en juego la, el aprovechamiento al máximo de las materias primas que se estén trabajando, pero sin producir, o mejor dicho, producir lo menos posible de desechos, de residuos. Aprovechar al máximo lo que se tiene y que no existan sobrantes que después se queden sin ninguna utilidad. Reducción de riesgos. Aquí, pues también entran en juego todos los riesgos, no solamente para los niveles de producción, sino también los riesgos que puede sufrir la misma organización, los mismos empleados, todos los riesgos que puedan haber de fracaso, ¿sí? De incumplimiento, por lo mismo, por falta de aplicación de las normativas. La información al público. Esa es otra cuestión de que el anexo debe considerar también información al público. O sea, no puede haber ningún secreto en la producción. Pues, y cómo, y sobre todo, cuál es el proceso que se está utilizando en ese sistema de producción. ¿Qué se está? Sí, existen muchas, por ejemplo, existen muchas inquietudes por ahí. Por ejemplo, cuando se está trabajando en una explotación minera, por ejemplo, que ahí se está utilizando químicos que son contaminantes y van a parar a los afluentes de agua. El cianuro, por ejemplo, que se menciona, que yo lo desconozco, para ser honesto, no lo conozco, pero he oído mencionar de que el cianuro, por ejemplo, es altamente contaminante al ambiente, principalmente a las fuentes de agua. Entonces, cosas como esas información que debe estar abierta al público de lo que se está usando, de lo que se está produciendo, qué recursos, eh, qué materiales se están utilizando en ese proceso. Y debe estar abierta al público. Bueno, y hoy, como en toda institución pública o privada, la información eh, también existe ya como norma que debe haber acceso a la información. Toda información debe ser pública. Compromiso por parte de la dirección. Bueno, aquí en toda organización hay autoridades. Hemos hablado ya de lo que es
la alta dirección. Entonces, independientemente que exista, o sea, eso, independientemente de cómo se le llame a las autoridades máximas, que puede ser un director, un gerente, un ministro, pues se asumen a asumir las responsabilidades. Dice, asumir el compromiso. ¿Y eso qué significa? Significa que la persona que vaya a dirigir una organización, una empresa, pues debe estar consciente de que mm, va a adquirir ese compromiso de aplicación de las normativas, de la normativa. Eh, o sea, hacerla cumplir, hacerlas cumplir. Luego dice utilización de sustentable de recursos naturales. Sustentable quiere decir de por vida. Sostenible es de momento, pero sustentable estamos hablando de que tiene que ser permanentemente. En cuanto al uso de los recursos. Los recursos naturales están a la disposición del ser humano siempre y cuando se aprovechen de la mejor manera, no caer en el exceso, aunque ahora pues ya cada vez están más escasos los recursos naturales, principalmente los que son renovables. Pero hay recursos que aquí, cuando hablamos de recursos naturales, hay recursos que no son renovables. Una vez el hombre los haya utilizado, ya no puede volverlos a incorporar o volverlos a rescatar, como los, por ejemplo, tenemos los rescatables, que es el suelo, el agua, mm, la flora, la fauna, que se puede rescatar y se puede regenerar, perdón. Pero hay recursos naturales que no pueden ser renovados. Una extracción, por ejemplo, de un yacimiento de piedra para construcción o de selecto para mejorar una carretera, una extracción minera. Extraer esos recursos que son naturales, que no los podemos incorporar. Entonces, hacia eso va este principio básico. Auditorías e informes. Toda empresa, toda organización está sujeta a evaluaciones, a auditoría. Eso es, están sujetas a auditoría. ¿Eso para qué? Para ver su funcionalidad, su funcionamiento y que todo marche conforme a cómo fue creada la empresa con sus correspondientes normas. Bien, avanzamos. Entonces, la estructura ISO 14001 del 2015 tiene los siguientes bloques. Son 10 bloques también, que también están enmarcados en este anexo SL que estamos hablando. O sea, lo que hemos dicho, ese marco conceptual general que debe reunir siempre como mínimo la normativa. Entonces, aquí en esa estructura tenemos primero que tenemos que tener claridad en el objetivo y en el campo de acción de esa empresa o de esa organización, tener claridad en lo que va a producir. ¿Sí? Y objetivos claros. Bueno, referencias normativas, bueno, tener las referencias de qué normas son las que se van a aplicar, ¿sí? Tener claridad en cuáles son las que se van a ajustar a nuestro proceso productivo. Términos y definiciones, recordemos que en una de las clases yo les compartí, no las analizamos, pero compartimos ahí, tener claridad, términos y definiciones para saber lo que estamos haciendo. Si se recuerdan, hablamos ahí, por ejemplo, en cuestiones ambientales, que no es lo mismo una situación ambiental, una condición ambiental, un impacto ambiental. Entonces, tenemos que tener claridad en la conceptualización de todo para poder entender lo que estamos haciendo dentro de una empresa, dentro de una organización. Pero bueno, también tenemos aquí el contexto de la organización. Cuando hablamos del contexto de la organización, estamos hablando de que también uno debe conocer cuál ha sido el historial de esa empresa, si ha tenido éxito,
si ha fracasado en otros procesos, o es una institución con credibilidad, porque tiene buena experiencia, ha sido una empresa exitosa, eh, es parte del contexto. Eso es como cuando uno viene a una charla, a una conferencia, y decimos, bueno, para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco de la clase anterior, como quien dice, esa secuencia, esa continuidad. Entonces, es para ponernos en contexto, conocer parte del historial de esa organización, cómo ha funcionado bien, ha funcionado mal. Bueno, si ha tenido liderazgo, ha habido buen liderazgo de esa organización, o es una organización que tiende a desaparecer. Si tienen una buena planificación, o se está trabajando así nada más como caiga. Mm, ¿Qué tipo de apoyo recibe la organización? Si es apoyo interno, apoyo solamente de los socios, de sus miembros. Entonces, ah, se tiene que tomar en cuenta también ese tipo de apoyo. Si es un apoyo de carácter extranjero, también. Luego tenemos la operación. ¿Cómo es que está operando la organización? Si está operando bien, eh, si tiene oportunidades, tiene fortalezas, o tiene más debilidades que fortalezas, porque también puede pasar. Tenemos la evaluación de desempeño que dijimos, eso va siempre en el antes, durante y después de todo el proceso. Eh, y las mejoras constantes. Las mejoras constantes que deben haber siempre dentro de ese proceso de organización y de producción en la empresa. Bien, el tiempo nos avanza, pero aquí no es esto que vemos aquí, pues no es más, no es otra cosa más que lo que hemos venido hablando. Todo esto lo tenemos que ver como un sistema de gestión. Entonces, como en todo sistema, sabemos que existen en todos sistemas, solo para dejarlo un poquito, pues, más claro, en todos los sistemas sabemos que hay eh, un, tenemos entradas que van a ser, en este caso, las necesidades. Todo va a partir de una necesidad, la creación de una empresa. Las sugestiones internas y externas que, que, que obligan a la creación de una organización y de una producción. Y dentro de ello, pues vamos a tener, en este caso, que son los elementos siempre dentro de ese sistema. Y dentro de esos elementos vamos a tener lo que acabamos de hablar, el apoyo, la operación, la buena planificación, el liderazgo, la evaluación del desempeño y las mejoras, que van a ser los elementos que constantemente van a estar trabajándose dentro de la empresa. Y que al final, pues vamos a tener los resultados o las salidas o los productos que se van a producir en esa empresa, en esa organización. Entonces, eso es el análisis que hay que hacer en todo el contexto de la organización. Bueno, entonces aquí solo para esquematizarlo de alguna manera, ¿va? Entonces, y aquí ya nos aparecen, entonces, la documentación del sistema de gestión medioambiental. Y aquí esto lo vamos a ver así de manera rápida. Dice que la empresa deberá presentar una base documental que dé consistencia al propio sistema, tanto dentro como fuera de la organización. Eh, Luego dice, con una base documental escrita, se consigue poner el alcance a cualquier miembro de la empresa, los aspectos operativos necesarios para asegurar la implementación del sistema, así como su mantenimiento. Dice que aquí hay una recomendación, dice la documentación debe ser suficiente, pero no excesiva,
para asegurar la operatividad del sistema. Tiene que ser esa documentación, pues algo fácil de implementar, fácil de entender. También aquí aparecen otras recomendaciones. La ISO 14001 dice que establece un sistema de gestión ambiental, debe incluir información documental, que es lo que ya vimos, información documentada de la organización. También nos dice que debe estar redactada en lenguaje sencillo y los contenidos deben tratar sobre ideas resumidas, concisas. Todo documento del sistema ASI debe ser editado, revisado, aprobado por las respectivas personas responsables. Luego, aquí algunos ejemplos que decíamos. Bueno, la base documental del sistema dice, establece normalmente 4 niveles. Aquí el nivel 1 dice que es el manual de gestión ambiental. Debe existir también los procedimientos, los instructivos de trabajo, los formatos, otros documentos. Y luego los registros ambientales. Entonces, estos son los 4 niveles jerárquicos de esa base documental. Luego dice, la base documental de un sistema de gestión medioambiental puede referirse a un listado maestro de documentos. Y aquí, pues, algunos ejemplos de cómo elaborar un manual, un listado maestro de documentos. Aquí, por ejemplo, el tipo de documento, la descripción, la emisión, la fecha, quién lo editó, quién lo revisó, a dónde van esos documentos, un original, cuántas copias, etcétera. Entonces, de cómo hacer ese listado maestro de documentación. El manual de gestión ambiental dice también debe ser documentado, donde se describen las líneas básicas del sistema de gestión medioambiental. Entonces, esto para completar la información el día de hoy. Luego tenemos aquí también los procedimientos que debe contener, los procedimientos. Define y escribe en forma sencilla y comprensible la forma en que un proceso debe realizarse. Aquí hay unos apartados, dice aspectos ambientales, también deben considerarse los registros legales y otros requisitos. Las instrucciones son documentos que contienen requisitos específicos para realizar las actividades descritas y permiten desarrollar un procedimiento de sistema de gestión medioambiental y sus diferentes campos de actuación. Y aquí un ejemplo de cómo elaborar un instructivo medioambiental, la fecha, la emisión, la página, quién lo revisó, objetivos, responsables, etc. Bien, estamos llegando al final. También en los registros, ¿qué es lo que debe contener? Son el soporte para el cumplimiento de las directrices del Manual de Gestión Medioambiental, los requisitos de la norma 14.001. Dice, debe establecer y mantener al día los procedimientos, debe recogerse registros relativos a información, resultados que sean legibles, identificables, relacionados con la actividad. Y aquí es un ejemplo de ello. Esto es solamente, etcétera. Bueno, no tenemos ahí un ejemplo, pero es lo que hay que considerar al momento de establecer los registros. Y aquí para recordar nuevamente, para los que no se habían conectado al inicio, tenemos ahí solamente como 4 o 5 estudiantes. Al principio de la clase dijimos que, solo para recordar nuevamente, el día jueves hay una conferencia, hay que meterse a la página oficial de la universidad para esta conferencia de certificación y comercialización el día jueves a las 7 de la noche. Deben conectarse, por decirlo de alguna manera, es obligatoria, tanto ustedes como los docentes, porque no es la única conferencia. Tenemos que hacerlo porque de estas conferencias nace la próxima tarea
de las que tienen que realizar. Así que hay que ponerle atención y nos seguimos viendo. Yo aquí estoy finalizando ya esta conferencia, esta charla, y ahí las preguntas que siempre debemos dejarles en cada clase. ¿Qué significan las siglas GTCG? La número uno, la número dos. ¿En qué fecha se crea la norma ISO 14001-2015? ¿Cómo se le llama a la probabilidad de que exista una amenaza? La número tres. La número cuatro, ¿cómo se le llama a la aplicación de medidas para reducir daños? Y número cinco, ¿en dónde puede quedar referenciada la base documental del sistema de gestión medios? Así que muchas gracias, nos seguimos viendo. No se les olvide, tenemos una cita el día jueves a las 7 de la noche para la conferencia de comercialización y certificación. Así que gracias a todos por su atención. Nos seguimos viendo. El tiempo se nos ha ido, así que nos seguimos viendo.